Dice el refrán que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y hoy vamos a echar un vistazo a una idea que, aunque fue concebida con la mejor de las intenciones, podría haber causado una enorme catástrofe en nuestro planeta. La idea de reducir el nivel del mar Mediterráneo, transformar África y Europa en un solo continente y generar energía renovable puede sonar excelente. Pero por muy buena idea que sea, hay que analizarla detenidamente. Y seguro que el mundo que conocemos hoy no existiría si el proyecto de un arquitecto alemán se hubiera hecho realidad. Si tienes curiosidad por saber en qué consiste este proyecto, quédate hasta el final. Empezaremos por conocer un poco a su autor y el contexto global que le llevó a concebir esta idea megalómana. El arquitecto alemán Hermann Sorgel nació en Alemania en 1885 y pertenecía a una familia de ingenieros y arquitectos especializados en la construcción de centrales hidroeléctricas. Sorgel, considerado un pacifista acérrimo, creía en cambiar el mundo mediante la unión de tecnología y arquitectura. Ya había publicado 9 libros sobre arquitectura y en 1932, a la edad de 47 años, lanzó el libro que dejaría su nombre en la historia. El libro, Atlántropa, era el resultado de los estudios que el autor había iniciado en 1928. En aquella época, Alemania, derrotada en la Primera Guerra Mundial, se enfrentaba a los efectos del Tratado de Versalles, con una alta inflación, un elevado desempleo y altos índices de delincuencia. La población albergaba un sentimiento de odio hacia las demás potencias europeas, que colonizaban y explotaban el continente africano, mientras Alemania tenía que entregar sus colonias y ya no disponía de territorio que explotar. Este sentimiento fue la base del surgimiento y crecimiento del nazismo, que acabó conduciendo al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Basándose en el análisis de la situación alemana y en las predicciones de una nueva guerra mundial, Sorgel también creía que América y Asia se desarrollarían hasta el punto de superar y dominar a Europa. También se dio cuenta de que el mundo necesitaría cada vez más electricidad y que las fuentes utilizadas entonces para generar energía se agotarían rápidamente. Basándose en sus análisis y pensando en soluciones a estos problemas, Hermann Sorgel presentó su idea, quizá el proyecto más loco jamás presentado en la historia, que llegó a ser considerado por varios países e incluso por la ONU. La idea principal del proyecto era transformar Europa y África en un único continente, que inicialmente se llamó Panropa y pronto pasó a llamarse Atlántropa. Con este proyecto, Sorgel creía que sería posible explotar los recursos naturales de África, resolver los problemas de Europa y acabar con las guerras. Ahora veremos más sobre el proyecto y cómo sirvió para alcanzar cada uno de estos objetivos. El punto de partida del proyecto fue la construcción de una presa en el estrecho de Gibraltar. En el punto más estrecho, solo 14 kilómetros separan Europa de África. Pero en el proyecto Atlántropa, la presa se construiría en otro punto y tendría una longitud aproximada de 35 kilómetros. Esta presa tendría la función de impedir que el agua del océano Atlántico entrara en el mar Mediterráneo y dejara de reponer el volumen de agua evaporada. Según los estudios, el agua que recibe el mar Mediterráneo de los ríos que desembocan en él no es suficiente para mantener su nivel y el mar retrocedería unos 165 centímetros al año. También se construirían otras 2 presas más pequeñas, una en los Dardanelos para detener el flujo con el Mar Negro y otra entre la región de Sicilia en Italia y Túnez. Con estas 3 presas, el mar Mediterráneo quedaría dividido en 2 cuencas, cada una con un nivel diferente. La cuenca occidental quedaría 100 metros por debajo del nivel del océano Atlántico y la oriental descendería otros 100 metros. Con esta reducción del nivel del mar, los estudios sugieren que el nuevo continente ganaría más de 660.000 kilómetros cuadrados de tierra, que se utilizarían para la agricultura y el asentamiento de una población creciente. El tiempo estimado para que el nivel del mar alcanzase los niveles previstos era de hasta 200 años. En otras palabras, aún estaríamos casi a la mitad del proceso.
En la presa situada en el estrecho de Gibraltar se proyectó una central hidroeléctrica con una capacidad instalada de 50 gigavatios. Y para que Venecia no perdiera su encanto, el proyecto preveía la construcción de un canal que uniera la ciudad con el mar, de modo que su paisaje no se viera alterado. Sin embargo, prácticamente todas las ciudades costeras del Mediterráneo quedarían al menos a unos kilómetros del mar, y los puertos que ya existían en el mar Mediterráneo dejarían de ser útiles y habría que construir otros nuevos. Los cambios en el mar Mediterráneo se convirtieron en los más conocidos de este ambicioso proyecto, pero no fueron los únicos. Parte del plan consistía en construir un ferrocarril que uniera la capital alemana con Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Esta línea cruzaría el estrecho de Gibraltar a través de un túnel. También habría otro enlace entre el sur de Italia y Túnez, que se haría por carretera y aprovecharía el dique construido para controlar el nivel del mar. Las modificaciones del territorio africano no se limitaban a la construcción de vías férreas y autopistas. Se iba a construir una presa en territorio africano. La presa iba a construirse en el lago Chad, lo que permitiría crear un mar interior en el continente africano. Este mar se crearía con agua desalinizada que se llevaría al lugar a través de canales que se construirían y aumentando el caudal de los ríos existentes. Esta presa también generaría electricidad y el agua del embalse se utilizaría para regar parte del desierto del Sáhara. La idea era crear una zona cultivable de 3 millones de kilómetros cuadrados en medio del desierto. Otro punto que se tuvo en cuenta en el proyecto de Sorgel fue el aumento de la superficie de Palestina, que se produciría debido al descenso del nivel del mar Mediterráneo. Esta zona podría utilizarse para crear el Estado de Israel. El continente africano solo estaba destinado a desempeñar el papel de territorio que seguiría siendo explotado para sostener el desarrollo y el modo de vida europeo. Eran tiempos de colonialismo y la idea de explotar los recursos del continente era común en prácticamente todos los países europeos. Hermann Sorgel imaginaba que su proyecto resolvería los principales problemas de Alemania y Europa. El abastecimiento energético estaría garantizado con todas las centrales hidroeléctricas que se construirían. También desaparecería el problema del desempleo, ya que solo para ejecutar los proyectos habría que contratar a más de 800.000 trabajadores. El espíritu pacifista del arquitecto alemán le llevó a creer que su proyecto conduciría a la paz mundial. En primer lugar, porque el proyecto era tan caro y consumiría tantos recursos financieros que ningún país podría permitirse una guerra. Y en segundo lugar, porque el proyecto preveía una unión de todos los países implicados que se encargarían de suministrar la energía. Si algún país amenazaba con iniciar una guerra, los demás podrían cortarle el suministro de energía. A los europeos podía parecerles una buena idea poner en marcha este proyecto, pero las dificultades eran tan grandes como los objetivos de su creador. Había dudas sobre si el mundo sería capaz de producir todo el hormigón necesario para construir tantas presas. Solo la presa que debía construirse en el estrecho de Gibraltar, además de los 35 kilómetros de longitud ya mencionados, tendría unos cimientos con una base de 2,5 kilómetros de ancho y una altura de hasta 300 metros. Las cuestiones políticas también obstaculizaban la realización del proyecto. Se necesitaría el consenso de varios países para llevar a cabo tal proyecto, y eso era inimaginable. Hermann Sorgel incluso presentó el proyecto a los nazis antes de que Hitler llegara al poder, pero el proyecto fue rechazado. Tal vez el rechazo se debiera al carácter pacifista del proyecto. Tal vez a que en aquella época los alemanes estaban más interesados en Europa del Este que en el continente africano. E incluso puede que tuviera algo que ver el hecho de que la esposa de Sorgel fuera judía. También era una rica marchante de arte, lo que hizo posible la elaboración del proyecto, dado que ninguna empresa ni gobierno patrocinó los estudios. En el proyecto no se tuvieron en cuenta algunos riesgos y de haberse llevado a cabo, podría haber tenido terribles consecuencias para el planeta y probablemente no se habrían alcanzado los resultados esperados. Sin duda se habría producido un aumento de tierras para los países ribereños del Mediterráneo,
pero probablemente estas tierras no se habrían cultivado debido a la alta concentración de sal. Y la tierra mezclada con la sal de estas zonas sería arrastrada por el viento, lo que acabaría dañando incluso las tierras fértiles que existían antes. Los dos embalses que quedan en el Mediterráneo también sufrirían la alta concentración de sal causada por la reducción del volumen de agua, y probablemente no habría vida marina. El proyecto alteraría las corrientes marinas y, en consecuencia, el movimiento de las masas de aire frío y caliente. Esto afectaría al clima del planeta. Sin embargo, nunca conoceremos los daños reales. También hubo riesgos geológicos que no se tuvieron en cuenta, como la probabilidad de un terremoto, porque la presa de Gibraltar se construiría sobre una falla geológica, y si un terremoto rompiera la presa, el resultado sería una tragedia sin precedentes. Y aunque el autor del proyecto creyera que pondría fin a las guerras, la presa de Gibraltar se convertiría en un objetivo favorito en caso de guerra, ya que bastaría con golpear las estructuras de la presa para aniquilar prácticamente toda Atlantropa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el proyecto cayó en el olvido. Con el fin del conflicto, el autor volvió a presentar sus ideas, que incluían la construcción de una torre de unos 400 metros de altura en el centro de la presa de Gibraltar y que convertiría la ciudad de Tánger, en Marruecos, en la capital del nuevo continente. Sin embargo, con el avance de la energía nuclear durante la Segunda Guerra Mundial, el proyecto perdió su principal atractivo, que era generar energía, y la mentalidad explotadora y colonialista empezó a cambiar, haciendo que el proyecto quedara desfasado en muchos aspectos. Convertir su sueño en realidad fue el principal objetivo de este arquitecto alemán, que dedicó todo su tiempo desde que tuvo la idea hasta su muerte, causada al ser atropellado por un coche en 1952 en Múnich, Alemania, mientras iba en bicicleta a dar una conferencia en la universidad local. Junto con Sorgel, también murió quizá el proyecto más loco que conocemos hasta hoy. ¿Conocías este proyecto? Si la idea se hubiera llevado a cabo, ¿cómo imaginas que sería el mundo hoy? Deja tu opinión en los comentarios y súmate al debate. Y si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro de cómo la familia Kim construyó Pyongyang. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.